Entonces, si he entendido bien, cuando vaya de paseo no necesito llevar todo esto. No, llevar esto es excesivo. Intenta llevar lo que necesitas. Ten en cuenta que cuando vayas de paseo, el mejor zoom son siempre tus pies. Por lo tanto, intenta moverte alrededor del sujeto. Todo lo demás lo puedes dejar tranquilamente en el hotel. Entonces, moverse significa dar vueltas alrededor del sujeto, ¿verdad? Sí, significa precisamente no quedarte con la primera impresión que pueda darte un sujeto. Cuando veas algo que te interese y quieras fotografiar, no te conformes con el primer disparo. Intenta moverte alrededor del sujeto y valorar sus diferentes puntos de vista, las características y sobre todo de qué manera la luz resalta en sus características. Pero ya sé que hemos hablado mucho de la luz, pero en todas las situaciones, ¿la luz es tan importante en la fotografía? Seguramente la luz es fundamental en la fotografía. No sé, por ponerte un ejemplo, piensa en el Palacio Strozzi en Florencia. ¿Has estado alguna vez en Sí, Florencia? claro. Pues eso, el Palacio Strozzi es el palacio con almohadillado en la fachada. Creo que estuve hace 2 años allí en una exposición. Por ejemplo, el Palacio Strozzi tiene elementos en su fachada que tienden a acercarse a medida que se sube hacia la parte superior. Ah, sí. Está hecho así para crear una falsa perspectiva y hacer que el edificio parezca más alto de lo que es en realidad. Un buen fotógrafo consigue captar el mejor momento en el que la luz destaque esta característica y probablemente llega al lugar cuando la luz emita una dirección transversal que resalte este juego de luces y sombras sobre su fachada. Pero para eso es necesario disponer el tiempo. Sí, es verdad. Es necesario tener tiempo y sobre todo ganas de conocer el sujeto. Aunque estés de vacaciones, dedica un poco de atención a lo que fotografíes. No hagas fotografías sin pensar. Acércate al sujeto y síguelo desde diferentes puntos de vista. Intenta comprender sus características. Entonces, esto significa que es necesario estudiar con atención al sujeto. Es importante estudiar al sujeto y también la relación funcional entre el sujeto y el fondo. Relación funcional. Explícate. Sí, relación funcional. Actuar para hacer que todo lo que incluyas, si decides colocar el fondo a un sujeto, no sea un elemento que obstaculice tu imagen, sino que debe ser funcional a la explicación que quiere dar tu imagen. Por lo tanto, todos los elementos deben ser fundamentales para explicar dónde te encuentras, cómo te encuentras. En definitiva, debes intentar guiar a la persona que observará tus imágenes, guiar su mirada y darle el mayor número posible de elementos para comprenderla. ¿Puedes poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, puedes utilizar la perspectiva para guiar el ojo del observador, colocar al sujeto principal en el punto de fuga de dos líneas convergentes, o utilizar el enfoque selectivo. O sea, Utilizar un enfoque muy preciso del sujeto principal de tu imagen. A continuación, abrir al máximo el diafragma y eliminar de esta manera el fondo desenfocándolo totalmente. esto no debe ser fácil. No es fácil. En cualquier caso, debes acostumbrarte a tener una visión fotográfica, aprender a ver cómo se forman las imágenes en el visor de tu cámara, mirar el rectángulo en el que se formará la fotografía y eliminar de este rectángulo todos los elementos que no son necesarios para comunicar la imagen y todas las sensaciones que vives en el momento en el que haces la foto, pero que no podrán representarse en la fotografía definitiva. Por lo tanto, también todos los ruidos, olores y sonidos que te pueden impresionar cuando ves el sujeto, debes saber que no podrás plasmarlos en una fotografía. La fotografía habla con los elementos que pueden contener en la imagen. Por lo tanto, debes acostumbrarte a tener esa visión fotográfica del sujeto. Aprender también a ver precisamente cómo se forma la imagen en el visor de tu reflex y llenar al máximo el fotograma con el sujeto, si es necesario acercándote o usando el teleobjetivo. Pero esto significa hacer un montón de fotografías. Sí, hacer un montón de fotografías, pero sin exagerar. Al contrario, es necesario aprender a ser críticos cada vez que apretamos el botón. Cuando se trabajaba con películas, había un momento de razonamiento añadido Sí, en es cada verdad. uno de los disparos, ya que esto implicaba un gasto económico de película y papel fotográfico para imprimir la fotografía. Actualmente con las digitales se tiende a hacer demasiadas fotografías, a tomar muchas imágenes y pensar que ya elegiré la buena más tarde, o que las arreglaré con Photoshop. En realidad, cualquier imagen, si nace fea, no puede convertirse en hermosa con el trabajo de postproducción. Sí, pero ¿existe una manera crítica de elegir las fotografías que hacemos? Sobre todo porque a menudo me gustan todas. Entiendo que te gusten todas, pero a lo mejor te gustan porque las relacionas con tus recuerdos o emociones personales. Debes aprender a ser más crítico contigo mismo y aprender a seleccionar las fotografías y eliminarlas. Cuando vuelvas a casa con las tarjetas de memoria y tu disco duro lleno, debes aprender a seleccionarlas eligiendo los mejores encuadres. Debes ser crítico desde el momento mismo del disparo.
No hagas fotografías solamente para tener una foto más, sino muévete alrededor del sujeto y pulsa el botón solo cuando estés realmente seguro de que la foto que estás haciendo puede ser realmente una buena fotografía. También, además de un perfeccionamiento técnico, es importante un perfeccionamiento desde el punto de vista estético. Debes aprender a enfrentarte a los demás. Por eso enseña tus fotos, haz que las vean las personas expertas, pero también no expertas. Aunque sea solo para tener una opinión, aprende a leer libros de fotografía, visita exposiciones. Todo esto es muy útil para llegar a conseguir un sentido estético y una mejora de tus imágenes. Además, si navegas por Internet, también podrás visitar páginas donde los usuarios registrados envían sus fotografías para que las comenten otros usuarios. A lo mejor al principio te desilusionas un poco porque tus fotografías no tienen buena crítica, fotos que probablemente creías que eran perfectas, pero con el tiempo estas opiniones harán que te sientas mejor. Una vez más me has enseñado un montón de cosas. Te prometo que intentaré descartar alguna foto. Muy bien, empecemos a utilizar la papelera. Seguramente tus fotos mejorarán. Sí, pero ¿es necesario vaciar la Sí, papelera? yo diría que sí. Bueno, está bien.